Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos a este jueves para que podamos en este día escuchar la palabra, podamos orar con la palabra y podamos ver cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas cuando nos aferramos a la palabra y oramos conforme a su voluntad. Así que bienvenidos a todos los que estamos aquí y también por internet nos lo están escuchando para que podamos recibir hoy la gracia, la misericordia de Dios y podamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que la palabra de esta semana que Dios va a cumplir está en la epístola de los Filipenses 1, del 1 al 14. Y el título del mensaje es Los ojos para disfrutar del Evangelio. Y dice así la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que está en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, y por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuando os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa, confirmación del Evangelio, y todos vosotros sois partícipe conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros y con el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, y para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido redundando va bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar de la palabra sin temor. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Aquí nos habla en este pasaje, nos habla de que hemos leído de que cuando Israel estaba colonizado por Roma. Y vemos en este tiempo, leyendo la epístola de los Filipenses, que la iglesia primitiva estaba acusada falsamente como herejía. Como hemos hablado este domingo en la palabra que Dios nos daba, sino la iglesia primitiva, vemos que si los cogían los mataban. Si no, era una iglesia muy perseguida, pero Dios la bendijo grandemente a esta iglesia. Ahora hoy vemos que mediante Pablo, que estaba en prisión, vemos que escribió la epístola de los Filipenses. Dentro de la prisión, Pablo dio la mayor respuesta. ¿Qué vemos aquí? Otro, imaginaros que nos meten en la cárcel, nos meten en la prisión, y no son las prisiones de ahora, Pero vemos que Pablo, antes de estar, Ulimos estaría decaído, estaría sin fuerza, pero vemos Pablo todo lo contrario. Pablo aquí escribió la carta de los Filipenses y vemos también con Pablo cómo dio fuerza a los hermanos de fuera. Fijaros lo que pone el versículo 14 que hemos leído. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Fijaros qué fuerza de parte de Dios tuvo que dar Pablo a los hermanos, y dice que predicaba el Evangelio sin temor. Esto es incomprensible, no es así, pero vemos cómo Dios hace su plan y su perfecta voluntad con Pablo. Hay muchas personas que dicen, pues no me funciona nada, no me funcionan bien las cosas, tengo enfermedades, problemas, y piensan que no pueden hacer nada. Imaginaros que Pablo hubiera dicho esto, pero Pablo hizo todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que Pablo pudo ver y disfrutar estando en prisiones para hacer lo que estaba haciendo? ¿Qué hemos dicho este domingo?
Pablo tenía claro, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo tenía claro a Cristo. Ahora, de verdad, yo, estando en medio de problemas y en medio de pobreza, ¿puedo recibir el poder de Dios y superar todo? ¿Cómo lo puedo hacer? Hoy vamos a ver cómo podemos encontrar la respuesta aquí. Ahora, ¿cómo es que Pablo pudo confesar que estaba en prisión y era lo mejor que le podía pasar en ese momento? Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy recibamos las bendiciones de Dios y podamos ver que porque estemos en prisiones, en problemas, en dificultades, Cristo no está atado, ni está en una prisión. Si Cristo vive en nosotros, como decía Pablo, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Da igual lo que te haga, da igual lo que pase. Él te va a ayudar y te va a dar la fuerza. Y aparte, como hemos leído también este domingo, hemos leído hoy, el que ha empezado la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar en Cristo Jesús. Hemos leído también en el versículo 1 y 2 del pasaje, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que estaban en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios, de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Pablo saludando a los hermanos, al ministerio, y vemos que él los saludaba desde la cárcel. Pablo nunca preguntó qué debo de hacer o qué tengo que hacer. Todo lo contrario. Uno pregunta por qué tengo problemas, por qué tengo pruebas y qué es lo que tengo que hacer. Pero Pablo nunca preguntó esto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía el plan de Dios. Pablo tuvo muchos problemas, pero vemos que Dios guió perfectamente a Pablo. En Hechos 16:3 dice que Pablo iba a la oración, en un sitio de oración, por primera vez hacia Macedonia, y vemos que se encontró a Lidia. Si vemos en Hechos 16:16, vemos como Pablo, cuando entró en Macedonia, que era la entrada para Europa, cómo se encontró a una muchacha con un espíritu de adivinación y cómo en el nombre de Jesucristo fue echada fuera y cómo por hacer esto y ayudar con el Evangelio, se supone a esta ciudad, vemos que a Pablo lo meten en la cárcel. En Hechos 16, 19 al 40, el versículo 25 dice: cuando estaba en la cárcel, empezó Pablo y Silas a alabar y adorar a Dios, sino empezó a cantar himnos a Dios y vemos cómo Dios obró. Pablo era un hombre de oración, dice que estaba orando a tiempo marcado y oraba, como dice, a las 12 de la noche, y vemos que hubo un terremoto, ¿no es así? Si leéis el pasaje de Hechos 16, veréis cómo Dios tenía preparado a el que tenía las llaves de las prisiones y cómo pudo esta persona y su familia conocer a Cristo. Vemos la gran respuesta que tuvo Pablo aquí con Sila. Y después dice que fue hacia Tirano. En Hechos 19, de 1 al 7, ellos recibieron la gracia de Dios y luego actuaron. Debemos de orar constantemente, como nos habla en Filipenses 6:18. Debemos de orar continuamente, debemos de orar con el poder de Dios en el Espíritu, como dice también Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar, oremos sin descansar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ese fue el método que usó Pablo en la oración. Es lo que tenemos que hacer. Orar, mañana, tarde, noche, porque sea 5 minutos. Orar, como está diciendo Pablo aquí, las 24 horas, y no significa que estemos con los ojos cerrados. Significa que estemos pensando en el Evangelio, la palabra que Dios nos da. Y si hacemos eso, ¿qué va a pasar? Que Dios va a actuar en nuestras vidas y también vamos a ver, como hizo la obra con Pablo, también la va a hacer Dios con nosotros. Parece que no pasa nada, pero Dios vemos que abrió la puerta hacia Macedonia. Si vemos en Hechos 16, Dios los manda a Pablo y a su equipo para que entraran en Asia a predicar el Evangelio, pero Dios le dio una visión, dio un varón macedonio y le dijo al Espíritu Santo que le prohibió, fijaos lo que dice ahí,
que predicara en Asia. ¿Por qué? Porque no era el tiempo en Asia. Dice que le da una visión de un macedonio que entrara a Macedonia. Y esa fue la entrada de Europa para el Evangelio. Por eso, en el versículo 3 y 4, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre con todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Que está hablando aquí de que Pablo tenía en su corazón en orar por todos los miembros de la iglesia. Él dice que daba gracias a Dios por cada miembro, cada hermano que él conocía de la iglesia. Debo de entender bien, si yo soy salvo y yo oro, ¿qué va a pasar? Pues si nosotros oramos, Dios, el Espíritu Santo obrará. Si nosotros oramos con la palabra y lo creemos, veremos la obra de Dios. ¿Qué pasa si oramos? Cuando oramos también vemos que las puertas del trono celestial también se abren. Cuando oramos, Dios manda a sus ángeles y nos ayuda, como vemos en Daniel, como vemos con Pedro, como vemos con Pablo, como vemos con Elías, con Eliseo, con Abraham. Dios manda a sus ángeles cuando nosotros oramos y cogemos la palabra. También cuando oramos, las fuerzas de Satanás caerán. Tenemos que creer y orar, porque ocurre esto. Vemos en Daniel 10, del 10 al 20, cómo Daniel oró y vemos cómo Dios mandó al ángel Miguel y cómo le dio la respuesta. Nosotros cuando oramos, esas respuestas están en camino. Y cuando nosotros oramos, ¿qué va a pasar? Que vamos a bloquear también las fuerzas de oscuridad. Vemos cómo Dios mandó a su ángel Miguel y cómo derrotó las fuerzas de la oscuridad. Esto está registrado en el libro de Daniel 10 al 20. Debemos de tener la certeza de que Dios contesta a las oraciones de sus hijos. Amén. Tres cosas que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, si estamos dentro del Evangelio, vamos a ser sanados de nuestro pasado. Es importante que nuestro pasado sea sanado. Si nosotros estamos siempre mirando ese Goliat del pasado, nos van a comer. Por eso es importante de que recibamos el Evangelio para recibir la sanidad de nuestro pasado. Si no recibimos la sanidad de nuestro pasado, ¿qué va a pasar? Que vamos a volver tarde o temprano otra vez a lo mismo. Volveremos otra vez para atrás. La gente vive con esa antigua naturaleza, la gente muere con esa naturaleza, por eso es importante que cambiemos nuestra naturaleza. Y así, si el Evangelio entra en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Que si nos grabamos el Evangelio, va a salir en nuestra vida el Evangelio. Por eso es importante tener esa raíz del Evangelio. Es importante que tengamos la naturaleza del Evangelio, porque es la única forma que nosotros podemos cambiar realmente en nuestra vida. ¿Eso qué significa? Sanar nuestro pasado. Amén. Si se levantan las obras de Dios, vamos a ver cómo Dios nos guía hacia toda la verdad. Dios sacó al pueblo de Israel. Vemos el ejemplo que lo deja muy claro en Egipto. Y lo llevó hacia el desierto, con la dirección de ir a Canaán. Ellos tuvieron más de 400 años en esclavitud. ¿Y qué le dijo Dios? Que tenían que cambiar la raíz que tenía de esclavo, lo que tenían grabado de más de 400 años, y así sus vidas cambiarán completamente. Dios quiere que sanemos nuestro pasado. Es importante. ¿Cuánta gente conozco yo de que viven del pasado? Ay, el pastor me hizo esto, la iglesia me hizo lo otro. Y no digo que sea verdad, porque puede ser verdad o es verdad, pero no podemos estar siempre en nuestro pasado. Tenemos que salir de ahí con el Evangelio. Pablo, con un propósito, fue a prisión. Los judíos acusaban a Pablo, lo vemos también aquí en Filipenses, pero al final Pablo llegó a Roma. Pablo tenía un gran plan. Y el plan es que tenía que ir a Roma a ser juzgado. Si vemos la historia de Pablo, Pablo puede haber salido y no llevarlo a Roma, porque no hizo nada.
Pero él entendió el plan y dijo, tengo que ir a Roma para ser juzgado en Roma. Pablo tenía claro el plan de Dios. No hubiéramos hecho lo contrario, es normal, pero Pablo ya tenía claro que tenía que ir a Roma y compartir el Evangelio con el César. Ahora, ¿por qué Jesucristo, después de resucitar, explicó durante 40 días el reino de Dios? ¿Por qué lo hizo? Para que los discípulos cambiaran lo que se habían grabado. Acordaros en Hechos 1 cuando dice, ¿cuándo restaurarás el reino de Dios? Estaban mirando solamente cómo acabar con el imperio romano. Estaban mirando más en lo físico que realmente en lo espiritual. Si podemos ver esto, veremos que todos nuestros problemas están solucionados en Cristo. Por eso, si conocemos el Evangelio, no hay nada que pueda ser problema para nosotros si estamos dentro de Cristo. Nuestro pasado es una plataforma. Y tenemos que entender esto, de que nuestro pasado es una plataforma para que otros conozcan el Evangelio. Ir como esclavo, ir a la prisión como José, fue una plataforma para él. Lo primero que necesitamos es recibir la sanidad de nuestro pasado. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que salgamos ya del pasado. Lo segundo es que no solamente tenemos que salir del pasado, sino si tenemos el Evangelio, si estamos dentro del Evangelio, vamos a ser sanados también de nuestro presente. Pablo fue a prisión para poder estar delante del emperador romano, y no fue por otra cosa. Pablo tenía que ir a Roma. Dios se lo dijo y él lo tuvo claro. Lo vemos en Hechos 19:21, dice, debo de ir a Roma. Necesito o debo de estar en Roma. Esta es la segunda bendición que Dios nos da. Dios nos ha regalado el Evangelio y Dios lo que quiere es que estemos arriba, sino que estemos lo más alto. Dios siempre nos ha dicho de que la iglesia tiene que ser cabeza, no cola. Ahora, no debemos de ser movidos por nada. José fue enviado a Egipto como esclavo, pero Dios le dio el mejor sitio, el mejor lugar para José. Moisés parecía que fue dejado como huérfano, pero fue el mejor lugar que tenía que estar él para hacer la evangelización. Dios preparó todas las cosas y Dios tiene preparado para nosotros todas las cosas. Por eso debemos de orar con el método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios que tenemos que orar diariamente? Pero recibiréis poder. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en todo momento. Si cambiamos nuestra naturaleza, podemos cambiar todo. Si cambiamos nuestra naturaleza, se puede sanar nuestras enfermedades. Si cambiamos lo que se ha grabado, veremos esas cosas nuevas que Dios tiene para nuestra vida. Si cambiamos la raíz, nuestro destino espiritual también cambiará. Esto es ese comienzo de la victoria. Y así, ¿qué va a pasar? Veremos los que otros no ven y haremos lo que otros no hacen. Debemos de cambiar nuestra raíz, lo que se ha grabado en nuestra naturaleza, y debe ser mediante el Evangelio, mediante en Jesucristo. Amén. Lo tercero, que no solamente tenemos que cambiar nuestro pasado, nuestro presente también, si estamos dentro del Evangelio vamos a ser sanados de nuestro futuro. Pablo dice que estaba en la cárcel, ¿para qué? Para recibir también la sanidad en su vida. El futuro tenemos que parar los desastres que vienen de este mundo. ¿Por qué? ¿Para qué está la iglesia? La iglesia de Jesucristo está en la tierra para ser luz, para orar, para parar los desastres que vienen en la oración con la palabra. Si la iglesia no estuviera, ¿qué pasaría en este mundo? Luego tenemos que traspasar la palabra a la siguiente generación. Pablo tenía que predicar el Evangelio en todos los lugares. Ese fue el propósito y esa fue la dirección que llegó a Roma y a encontrarse con el César. Sabemos que no se encontró con el mismo César, pero sí sabemos que Pablo, en esa casa alquilada que tenía, venía mucha gente. Vemos también ese general, Cornelio, pudo él también llegar ante el César y darle el Evangelio. Pero vemos que llegó. Pablo llegó con el Evangelio, como dice la epístola,
llegó con el Evangelio ante César. Por eso los desastres vienen, no hay otra manera de detenerlos si no es por el Evangelio. Y Pablo sabía esto. En el año 313, Roma fue conquistado por el Evangelio. Roma en 250 años fue conquistado por el Evangelio. Por eso recordar Juan 19:30, consumado es todo tu pasado, todo tu presente y todo tu futuro, ya está resuelto en Cristo. Conclusión. Tenemos que salvar este mundo con el Evangelio. Y para eso tenemos que cambiar la raíz, lo grabado y la naturaleza. José fue gobernador. Tuvo que ser esclavo e ir a prisión, pero José ya sabía todo por adelantado. Tuvo ese sueño en Génesis 37 y nos dice en Génesis 41, en Génesis 45 nos dice que Dios lo mandó a José por adelantado. Lo tercero es que David sabía que iba a ser rey cuando era pastor. Por eso pudo superar a Saúl. Ya le dijo Samuel a David que iba a ser rey. Y él sabía, en el tiempo de Dios, que iba a ser rey. Y así fue, ¿no es así? Y por último, Dios ha preparado todo por adelantado. Tenemos que creer que Dios va por adelantado en nuestra vida y todas las cosas, como hemos leído, el que ha empezado la buena obra, la va a terminar en Cristo Jesús. Por eso que restauremos las bendiciones que Dios nos da y que veamos la vida de Pablo. Todo se puede hacer con el poder espiritual con Dios. Y ya para terminar, en Mateo 8, 16, 17 dice: al atardecer le trajeron a Cristo muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Como dice Isaías, Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Qué dice aquí? Que la palabra de Dios sana nuestras vidas, es medicina, como dice el proverbio, para nuestros huesos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengamos esos ojos para disfrutar del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque si estamos dentro del Evangelio vamos a ser sanados de nuestro pasado, presente y futuro. Señor, ayúdanos a que podamos salir de lo que se ha grabado, que no es el Evangelio, muchas cosas. También, Señor, lo que hemos enraizado en nuestras vidas, que no sabemos, que no es el Evangelio, y que podamos tener esa naturaleza del Evangelio. Ayúdanos a que en medio de los problemas, dificultades, como tuvo Pablo, tengamos la fuerza espiritual para poder superar todas las cosas. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y la obra del Espíritu Santo sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en esta semana. Amén.